Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a compartir la exhortación apostólica del Papa Francisco. Gaudete et exultate, regocíjense y alégrense, basado en Mateo 5, las bienaventuranzas. En la introducción de este documento, el Papa Francisco habla que el Señor lo pide todo de nosotros, no quiere reservas. Y habla sobre lo que el Señor nos ofrece. Y el Señor nos ofrece verdadera vida y la felicidad. Pero no solamente nos ofrece verdadera vida y felicidad, sino que dice que nosotros fuimos creados para eso. Bien, nosotros fuimos creados para la verdadera vida y para la felicidad. Y no quiere que nos conformemos con una vida mediocre, una existencia mediocre, aguada, licuada. Entonces, también Él nos quiere decir que este llamado a la santidad no es nada nuevo, sino que Dios siempre tenía este llamado a la santidad desde el comienzo de nuestra historia de salvación. Y habla como le dice a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 1, camina en mi presencia y sé perfecto. Cuando Dios habla de la perfección, quiere decir perfecto para el plan de salvación. No quiere decir una perfección de física ni de carácter, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestros defectos, pero sí podemos ser perfectos para el plan de salvación de Dios. En el llamado a la santidad, el primer tema que trata el Papa Francisco es el hecho de que nosotros no estamos solos, que nosotros dentro de nuestra fe en la comunión de los santos, una de las más hermosas doctrinas dentro de la fe católica, esa doctrina que nos dice que el amor que nosotros le tenemos a nuestros seres queridos no muere, que nosotros tenemos un lazo de amor con aquellos que ya están con el Señor, que ellos nos siguen amando y nosotros le amamos a ellos. Tanto nosotros podemos orar por ellos como ellos también interceden y oran por nosotros. Bien, entonces, quiere dar un ejemplo del libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9 al 10, donde habla de los santos siendo testigos y viendo los mártires que mueren por la palabra de Dios y el testimonio que mantenían. Entonces, dice en el libro de Apocalipsis que ellos quieren interceder por esos mártires y gritan con voz potente. Es decir, les importa el destino nuestro, ¿no? ¿Hasta cuándo, dueño, santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? Bien. Entonces, ellos tienen un amor por nosotros y por nuestro camino a la santidad también. El Papa Francisco cita al Papa Benedicto XVI, donde en uno de sus sermones él dijo, estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. Es otra manera de llamar a los santos, amigos de Dios. Es hermoso. Y luego dice el Papa Benedicto, no tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Hermoso. Entonces, el Papa Francisco nos dice que tenemos ese apoyo. Tenemos el apoyo de los santos de Dios. Mas, sin embargo, también en vida tenemos apoyo de los santos que están vivos ahora mismo, porque no hay que morir para ser santo, podemos ser santos en vida. Y a eso el Papa Francisco cariñosamente le llama los santos de la puerta de al lado, eh, donde él dice que el Espíritu Santo derrama la santidad por todas partes y que de alguna manera vino a salvar la voluntad de Dios, no aisladamente a un hombre, sino que vino a salvar constituyendo a un pueblo para que confesara la verdad y sirviera santamente. Bien, entonces lo que quiere decir el Papa Francisco con esto es que no fuimos creados para ser santos solos, sino que fuimos creados dentro de el contexto de una comunidad, que Dios vino a salvar a un pueblo. Entonces dice que Dios nos atrae a la santidad y que toma en cuenta eso, de que nosotros no somos solitos. Ante esta compleja trama
de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. No podemos ser santos solitos. Entonces Él le habla de la santidad del pueblo paciente y pone ejemplos de los padres que crían con tanto amor a sus hijos, a las mujeres y a los hombres que trabajan para llevar el pan de cada día a la casa, a los enfermos, a las religiosas que siguen sonriendo. Entonces, eso es lo que se refiere el Papa Francisco a la santidad de la puerta de al lado. Bien, y cita a la Santa Teresa Benedicta de la Cruz, donde ella tiene una frase hermosa, donde dice que, mira, son estos ejemplos que tienen que ver con la historia de la salvación, de los cuales probablemente nadie ha escuchado y nosotros jamás nos vamos a enterar, pero que están allí, que son importantes y claves para la historia de la salvación. Y dice, ¿y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal? Es algo que solo sabremos en el día en que todo lo oculto se ha revelado. El Papa Francisco nos reitera de esa santidad de la puerta de al lado. Y nos llama a ser santos porque yo soy santo, dice en Levíticos capítulo 11, versículo 45, y se reitera también en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Entonces, somos fortalecidos por el Espíritu Santo para este llamado a la santidad, pero el Señor nos llama. Entonces, tenemos que aprovechar las gracias del Espíritu Santo, las gracias que Dios nos ofrece para desarrollar nuestra santidad. El Papa Francisco habla sobre dejar que la gracia del bautismo se fructifique en nuestro camino de la santidad. Bien, en el fondo, la santidad tiene que ver con vivir en unión con Él, con Cristo, en los misterios de la vida. Toda la vida de Cristo es revelación. Toda la vida de Jesús es un signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y Él viva en nosotros. Entonces, tenemos que reconocer que nuestro camino de santidad no tiene que ver con los detalles, porque en los detalles vamos a tener errores y caídas. Bien. Eso no es lo que se contempla para considerar a una persona santa. Lo que se contempla es el camino completo. Bien. Es el conjunto de su vida que refleja algo de Jesucristo cuando se pone en conjunto. Hay una oración que me encanta que el Papa Francisco nos pone aquí. Él nos dice, y esto está basado en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Señor, yo soy un pobrecito, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Qué lindo. En la iglesia santa y compuesta de pecadores encontrarás todo lo que necesitas para creer en la santidad. Él nos dice, mira, tienes una iglesia con la que puedes trabajar porque está llena de pecadores, así que ahí tienes todo lo que necesitas para santificarte. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con los pequeños gestos. Entonces son los pequeños detalles los que nos llevan a la santidad. Se trata de ese amor con lo que hacemos las tareas de cada día, esa persona que notamos a la cual podemos prestar un oído o prestar una mano. De eso se trata. La santidad nos va a traer desafíos y el Papa Francisco habla de ello citando a San Francisco de Sales. San Francisco de Sales habla de cómo
en la santidad a veces vamos a ser retados, pero que ese reto tiene que ver con nuestra purificación y tiene que ver con manifestar mejor nuestra existencia para que participemos de la santidad. Y cita a Hebreos 12:10. San Francisco de Sales dice: hay inspiraciones que tienen solamente una extraordinaria perfección de los ejercicios ordinarios de la vida. Aprovecho las ocasiones que se me presentan cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Entonces, citando Primera de Pedro, capítulo 4:10, dice el Papa Francisco que así bajo el impulso de la gracia divina, con muchos gestos vamos construyendo esa figura de santidad que Dios quería, pero no como seres autosuficientes, sino como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Bien? Y esa es la partecita que saca de Primera de Pedro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, estamos hablando de que Dios está ahí para ofrecernos esa gracia y que nosotros tenemos que orar por ella, bien, para aprovecharla. La voluntad de Dios es que seamos santos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Cada santo es una misión. Es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Entonces, volvemos a reiterar que la santidad no tiene que ver necesariamente con esos detalles, con esos errores y caídas que vamos a tener, pero tiene que ver cómo nosotros contemplamos la vida en conjunto y cómo no nos damos por vencido y seguimos adelante tratando de seguir la voluntad de Dios y de Cristo. Cuando se contempla la beatificación de un santo, de esa manera es que se vira su vida. No se mira el error que cometió aquí o el error que cometió allá. Cuando se equivocó aquí, cuando se equivocó allá. A veces los santos se equivocan en interpretaciones, en cómo entienden las cosas, pero se mira completo su vida. Y también tenemos que vernos a nosotros mismos de esa misma manera, que nosotros tenemos también que concebir la totalidad de nuestras vidas como una misión. Cada uno tenemos nuestro propio sabor y tenemos que orar a Dios para encontrar el nuestro. El Papa Francisco dice: ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Dios tiene para nosotros una misión. El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos. Eso quiere decir que también nuestros defectos pueden ser perfectos para el plan de salvación. Podemos ser perfectos como Dios quiere que seamos perfectos, cometiendo errores y teniendo malos momentos. Y esos pueden ser vehículos para salvación nuestra y de otras personas. Entonces, si eso no es tan importante, ¿qué es importante? Él dice: con tal de que no abandones el camino del amor y siempre estés abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina. Entonces, el Papa Francisco nos quiere decir a nosotros: mira, Dios se aprovecha de todo tu ser, de las sombras y de las luces. Bien, con las luces va a iluminar tu camino y el de los demás, con las sombras te va a retar a ti y a los demás en ese camino de la santidad, y todo va a ser un vehículo de salvación. Ahora, el Papa Francisco se dirige a la actividad que nos santifica. Entonces, él cita a Mateo 6:33: busquen sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y dice que no es sano amar el silencio y rehuir del encuentro con el otro. Bien,
No podemos amar más estar solitos orando que encontrarnos con nuestro hermano. O desear más el descanso que la actividad. Bien. O desear más la oración que el servicio. Todo puede ser aceptado e integrado como parte de nuestra existencia en el mundo y puede ser incorporado a nuestro camino de la santidad. Bien. Entonces estamos llamados a, de alguna manera, ser activos y ser activos viviendo una vida de acción en contemplación, ¿no? Contemplativos en acción, se le llama. Donde nuestra actividad y nuestro servicio se vuelve oración. Entonces, hay dos vertientes que tenemos que mantener un balance. Hay personas que tienen tanta acción que no pueden de alguna manera ser contemplativos. Y hay gente que le pone tanto énfasis a lo contemplativo que se vuelve un impedimento para la acción. Entonces, ¿cómo encontramos nuestro balance personal entre ser contemplativos y ser cristianos en acción? Tenemos que defender nuestra contemplación, nuestro silencio con Dios, y tenemos que defender nuestra acción en el mundo, ser contemplativos en acción. Por último, en el capítulo 1, el Papa Francisco nos habla de que mientras más vivos, mientras más humanos, más cercanos podemos estar a nuestra meta de la salvación. Y él lo dice bien claramente con una frase: no tengas miedo a la santidad, no tengamos miedo a ser santos. Y dice: no te quitará las fuerzas, vida o alegría. Todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Serás fiel a tu identidad individual. Depender de Él nos liberará de las esclavitudes y nos lleva a reconocer nuestra propia dignidad. Vamos a encontrar que el camino a la santidad refleja nuestra dignidad como seres humanos. No tengamos miedo a ser santos. No tengas miedo a apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. Eso es el camino de la santidad. Dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo. La santidad no te hace menos humano, porque el encuentro de tu debilidad con la fuerza y la gracia. El camino de santidad es ese encuentro de nuestra debilidad con la fuerza de la gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe una sola tristeza, la de no ser santos. Así termina el Papa Francisco el capítulo 1 de la exhortación apostólica. Alégrense y regocíjense. Espero que les haya encantado tanto como a mí. Dios les bendiga a todos. Continuaremos con otro episodio para el capítulo 2. Sean santos.